sobre el tema que he utilizado en esta vez que yo con mi esposo, con mi Filipina. Si querés apagame la primera luz. La primera de acá. Gracias, Héctor. Héctor hace esta iluminación. Muy bien. Quiero hablarles sobre 4 caras en esta mañana, ¿no? Ese es el tema o el título que le puse al sermón. Empecé a preparar el sermón y no hay una cosa que comenzar a preparar un sermón que no tenés el título del sermón. Pero como había tantas cosas para poder ministrar, que el Espíritu Santo me ministraba, así que arranqué, ¿no?, a preparar el sermón, pero no tenía el título del sermón. Hasta que le pusimos un título que significa las 4 caras. Para esto vamos a ir, por favor, al libro de Ezequiel, en el capítulo número 1. Ezequiel, capítulo 1. Usted sabe que tanto Ezequiel como Jeremías fueron contemporáneos. Ambos ministraron en diferentes situaciones. Jeremías le tocó ministrar a aquellos que ciertamente quedaron en la tierra, quedaron allí en su tierra. Pero Ezequiel tuvo que ministrar y dar palabra a aquellos que habían sido llevados cautivos. Es interesante que podamos hallar en esta mañana esta palabra, porque nos va a hablar sobre y nos va a revelar los diferentes caracteres que nosotros poseemos, ¿sí? Y nos van a también enseñar el carácter de Jesús centrado en esta porción de la palabra del Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 1 del verso 3, dice que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. La palabra Quebar significa grande. Y ahí estaba Ezequiel, dice, trayéndole palabras en el río Quebar. Y el primer principio que yo quiero extraer en esta mañana es la importancia, porque según estuve estudiando este pasaje, era una costumbre, o lo que acostumbraba Ezequiel, es estar frente al río Quebar. Y estando frente al río Quebar, dicen los historiadores que allí recibía revelación y visión de parte de Dios. ¿Qué tengo esta verdad para mi vida?, le decía el Señor. Que hay un lugar que Dios ha escogido. Y ese es el lugar secreto que nosotros debemos aprovechar a diario. Es el lugar donde nadie puede acceder, donde solamente entramos nosotros a la misma presencia de Dios, así como lo hacía Ezequiel. Dice que frente a ese río, en ese lugar secreto, allí él recibía las revelaciones y las visiones de parte de Dios. ¿Qué quiero ministrarte? Quiero ministrarte que en el lugar secreto, en el lugar de intimidad, en el lugar donde allí estamos vos y yo, o vos y el Señor, a solas, es ahí donde Dios está presto, preparado, dispuesto a entregarte revelación, sueños y visiones. Ezequiel preparó su corazón, preparó su vida, sí, para poder estar allí y poder recibir de parte del Padre. Entonces dice que en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Señor. Y miré, dice, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente,
y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que dice que parecía como bronce refulgente. Y en medio de esa figura, o de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Dice que en estos 4 seres vivientes había una apariencia, había diferentes apariencias. Dice, había uno, ellos, dice, semejanza a hombre. Dice que cada uno tenía 4 caras, 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy unido debajo de sus alas. A sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Dice, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y ahora el verso 10 nos revela y nos dice lo siguiente: el aspecto de sus caras eran caras de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4, asimismo los 4, dice que había cara de águila. ¡Qué interesante! Qué tremenda la visión, ¿no?, que tuvo Ezequiel, de acuerdo, por supuesto, a lo que él entendía, ¿no?, por supuesto, a lo que él veía. Pero lo que sí nos recalca y nos deja bien firmes, que estos seres vivientes, o este ser viviente, semejante a los hombres, sí, tenía una particularidad y ciertamente mostraba 4 caras. Una tenía cara de hombre, otro tenía cara de buey, ¿sí? Dice que, verso 10, allí dice que asimismo tenía cara de águila y cara de león. Y usted sabe que estudiando estos pasajes es interesante, porque estos pasajes nos hablan del carácter de Jesús. Estos 4 nos hablan sobre el carácter de Jesús. El carácter de Jesús, por eso vamos a pasar a la segunda filmina, que nos van a estar hablando que el carácter de Jesús está representado en los 4 evangelios. Lo que Ezequiel estaba observando, la visión que Ezequiel estaba allí mirando, nos representa el carácter de Jesús en los 4 evangelios. Por ejemplo, en Mateo, allí Mateo capítulo 2, verso 1, 2, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Verso 2, ¿sí?, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Representa allí nada más ni nada menos que Mateo nos presenta a Jesús como rey. La característica que Mateo nos presenta y nos dice, Jesús vino como rey. Pero también hay una segunda característica que nos dice que Marcos lo ve como un buey. Allí en Marcos capítulo 10, verso 45, nos dice lo siguiente: miren, como un buey. ¿Por qué nos dice como un buey en Marcos 10, 45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Escuchen, ¿sí? Usted sabe que el buey era un instrumento de carga, usted sabe que el buey era un instrumento allí que era utilizado. Entonces dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El segundo carácter que nos presenta la palabra de Dios a través de los evangelios o los evangelistas es presentarnos a Jesús como un buey, que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a ¿qué? A servir. ¿Cuántos dicen amén? Hay una tercera característica que también nos demuestran los evangelios y lo hace Lucas, porque Lucas nos va a manifestar y Lucas nos va a hablar como a
a Jesús como hombre. Fíjese usted allí en Lucas capítulo 19, verso 10, nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Jesús, el Hijo del Hombre, ahí presenta Lucas una de las características de Jesús, o el carácter de Jesús, diciéndonos y hablándonos ciertamente que Él vino como hombre, ¿sí? Pero hay un cuarto punto que nos dice que Él vino como águila. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 31, nos dice lo siguiente. Es interesante hallar estas verdades espirituales, porque usted entienda, 3:31, Juan 3:31, dice, el que viene, ¿de dónde? ¿De dónde viene? De arriba. Dice, es sobre todos el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que habla, el que viene del cielo, es sobre todos. Ahí está Juan mostrándonos y diciendo, Él es su figura. Fíjense ustedes cómo está representada esta palabra, esta visión profética que le entrega, esta visión celestial que Dios le entrega a Ezequiel, estando a orillas del río Quebar, nos representa el carácter de Jesús. Ahora es interesante, y yo podría terminar la prédica acá, pero es interesante aplicar estas verdades también espirituales a nuestras vidas. Amén. Porque nosotros, no sé si a usted le parece bien, pero nosotros tenemos que fomentar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo vino no tan solo para darnos ese poder de que la gente se sane, no vino a darnos ese poder para que cuando lloro la gente se caiga, no vino para darnos ese poder tan solo. Eso es parte de la unción. Pero el Señor vino a darnos poder para que seamos testigos. El Señor vino a darnos de su Espíritu Santo para fomentar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Alguna vez no escuchaste a alguno decir, yo tengo este carácter y se acabó? ¿Sí o no? Yo nací con este carácter, la vida me dio este carácter y yo voy a morir así. No. Vas a morir, sí, al espíritu, pero realmente tu vida y mi vida tienen que fomentar el carácter de Jesús. Y parte de las características que hemos estado viendo, esas características se deben ver en nuestras vidas. Por eso quiero aplicarte en esta mañana 4 puntos que me parecieron más que interesantes para poder desarrollarlas en el nombre maravilloso de Jesús. Estos 4 rostros de seres vivientes que fueron vistos por Ezequiel representan la vida de todo cristiano. ¿Cómo aplico esas verdades a mi vida? El primer punto que quiero que toquemos en esta mañana es que nos habla de cara de hombre, nos recuerda, ¿sí? Si cara de hombre nos recuerda que necesitamos al Señor. ¿Sí? Nosotros necesitamos indudablemente al Señor Jesucristo. No debemos olvidar que a pesar de los años que nosotros tengamos en el Evangelio, no importa los muchos o los pocos años que nosotros tengamos en el Señor, uno de los caracteres que debemos mostrar como cristianos es que todavía necesitamos de parte de Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos que cuando comenzamos a madurar, entre comillas, en el Señor, comenzamos a pensar que nosotros tenemos el control de cada una de las situaciones de nuestras vidas. Y qué gran error cometemos cuando pensamos que nosotros somos los que tenemos el gobierno de nuestra propia vida. Cuando olvidamos que tenemos que aprender a depender de parte de Dios.
Una de las exhortaciones que Dios le hace a una de las 7 iglesias es que ella ha perdido el primer amor. Y cuando uno pierde el primer amor, pierde la dependencia pura y absoluta de parte de Dios. Cuando uno vivió enamorado del Señor, le consultaba absolutamente todo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí o no? Yo recuerdo que parecía un loco de la guerra. Iba al supermercado y le decía: Señor, ¿qué es lo que debo comprar? El dinero no alcanzaba, no llegaba a fin de mes, pero íbamos con el carro, me acuerdo, con mi esposa, íbamos recorriendo el supermercado, cuando se podía el supermercado, y decía: Señor, guíame, ¿qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos que comprar? Y el Señor, en su misericordia, en su amor, en mi dependencia hacia Él, nos guiaba y nos rendía el dinero. Pero bueno, llegó el momento donde alcancé y comencé a tener 2 sueldos o 3 sueldos, y ya no fue la misma dependencia. Iba y compraba lo que yo quería, lo que a mí me gustaba. ¿Está mal? No está mal. Pero cuando no dependemos de parte del Señor, la plata dejó de alcanzar. Dejó de alcanzar. Porque comenzamos a buscar otro tipo de cosas y dejamos de buscar la guía del Señor. ¿Te acordás cuando recibiste al Señor, las horas que pasabas delante de su presencia? Los momentos de adoración que tenías, no dentro del templo, sino en tu casa. Esos momentos donde derramabas tu corazón, te arrodillabas delante del Señor. ¿Te acordás de esos momentos de dependencia pura y absoluta de parte de Dios? ¿A dónde voy, Señor? ¿Tengo que hacer esto? ¿No tengo que hacer lo otro? Señor, guíame. ¿Hace cuánto que hemos perdido el devocional familiar? ¿Sí o no? Ya no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Salimos todos corriendo. Unos van comiendo la galletita en el auto, otros van desayunando en el trabajo. Ya hemos perdido ese tiempo de dependencia pura y absoluta de parte de Dios. Pero cuando le pedimos a Dios, Él tiene que estar dispuesto a darnos todo lo que nos pide. La figura del hombre nos está hablando la necesidad, querida iglesia, de que volvamos a depender de Él. ¿Por qué? A ver qué le dice Ezequiel capítulo 34, verso 31. Dice: y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ustedes son hombres, ustedes tienen que ser transformados, porque Él dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto. En pocas palabras, recuerden que ustedes son hombres, son débiles. Recuerden que ustedes, sin el Señor, nosotros, sin el Señor, nada podemos hacer. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿O solamente pasa? Porque necesitamos su favor. Somos hombres y necesitamos su favor. En el libro de Juan capítulo 15, verso 5, nos declara la palabra lo siguiente, hermanos, porque necesitamos su favor. Juan 15, 5 nos declara lo siguiente: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren llevar fruto? Estamos en el segundo trimestre de la fructificación. ¿Sí? Y todos queremos tener frutos. ¿Cuántos les gusta tener frutos? ¿Sí? Amén, ¿sí o no? A mí me gusta, y si yo planto un limonero, ella esté cargada de limones, ¿sí o no? Que si yo planto allí como es estos tomatitos cherry,
Viste qué lindo que son cuando se comienza a ver la cantidad de colores. Yo quiero que dé fruto. Nadie trabaja para que en su vida nada dé fruto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O cuántos trabajan para que en su vida no haya fruto? No, todos trabajamos, todos nos esforzamos, todos desarrollamos para que en nuestra vida haya fruto. Pero tenemos que aprender que sin Él nada podemos hacer. Consagre su vida, consagremos nuestra vida, consagremos nuestro tiempo, consagremos nuestro hogar, consagremos nuestro trabajo y permitamos que el Señor se glorifique a través de nuestras vidas. Amén. Segundo punto para ir avanzando rapidito. La segunda característica es que nos habla de cara de león. Cara de león. ¿Sí o no? Cara de león. Tenemos que ser fuertes y valientes en este tiempo para no volver atrás. Había un viejo coro que decía: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y no lo sigo porque levanta mucho y no sé si voy a llegar porque tengo la media tomadita la garganta. Pero es un tiempo espiritual fuerte. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que estamos en un tiempo espiritual fuerte? Por todos lados estamos viendo cómo esto de la inteligencia artificial. ¿Cuántos se han enterado de esto de la inteligencia artificial? De lo que está pasando, de las noticias en el mundo que no sabes si son verdad o son mentiras, de todo lo que está aconteciendo, de la muerte, de la lucha. Bueno, no lo voy a redactar, ponga crónica y se va a enterar de todo. ¿Sí o no? Pero estamos viendo, hermano, que estamos llegando a unos tiempos que realmente son difíciles. No pasa un día donde haya un homicidio. No hay un día donde no haya violencia enmarcada en la sociedad. No hay un día que pase que estamos viendo la degradación moral de la humanidad. Y no que seamos puritanos, pero sí estamos viendo una degradación como nunca antes a nivel moral. Yo también les decía, este tema que ha salido ahora a luz con este muchacho, con un adolescente que se están peleando entre 14 y 16 años, ¿qué importa que tenga 14 o 16? Y ya lo están, escuche bien, porque la iglesia tiene que estar, hermanos, presta. La iglesia no puede dormir. Y están naturalizando la pedofilia dentro de todo. Y la iglesia ha sido llamada a ser luz y ser sal. Por eso, el segundo punto me pareció interesante, porque tenemos que ser fuertes y valientes para no volvernos atrás, para declarar las verdades del Evangelio de Jesucristo, para ser luz en medio de las tinieblas y ser sal en medio de esta podredumbre. Pero esta situación la tenemos que desarrollar nosotros. Usted lo tiene que ser. Yo tengo que serlo desde mi plano. Tenemos que buscar ser luz. En Proverbios capítulo 30, verso 30, encontré un pasaje maravilloso. Dice que el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Aleluya. ¿Cuántos cristianos hay que no se van a volver atrás por nada? Bueno, no me despeñejo. Despacio. ¿Cuántos cristianos no van a volver atrás? Amén. Sí, hermano. Pero esto es para valientes. Esto es para gente que no claudica, para gente que está firme, para gente que está asentada su vida
en la palabra del Señor. Amén. Nos dice que tenemos que ser fuertes. La aflicción y las dificultades no son extrañas para los hijos de Dios. En el libro de Primera de Pedro 4:12 nos muestra las aflicciones que sufrimos como hijos del Señor. ¿Sí o no? Las vicisitudes que nos toca experimentar. Primera de Pedro 4:12 nos dice: muchachos, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha venido, que les ha sobrevenido. Significa que ha caído sobre usted. Interesante, interesante. No es algo que usted espera. ¿Quién espera las pruebas? No esperamos las pruebas. Yo quiero romper en esta mañana con un mito interesante. La otra vez estábamos hablando con unos consiervos en el Señor y escuché que uno le decía al otro: mira, estoy pasando un buen momento, pero en cualquier momento, dice, me viene el problema. Hermanos, tenemos que aprender a gozarnos en la vida espiritual. Tenemos que aprender a gozarnos y a disfrutar de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. No es posible que vivamos, hermanos, con una victoria pensando que dentro de un rato vamos a tener una derrota. Tenemos que disfrutar la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Pedro, muchachos, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha venido encima, como si alguna cosa extraña les debiese pasar. En el mundo van a tener aflicción, muchachos, no lo digo yo, lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, pongan su esperanza, confíen, pongan toda su esperanza, porque el Señor ha vencido. El Señor no te va a dejar solo, sino que te va a tomar de tu mano derecha y te va a levantar. Posiblemente cuanto más querramos agradar a Dios, más pruebas y más dificultades vamos a tener. ¿Cuántos sabían eso? Cuanto más querramos agradar a Dios, buscar en santidad, buscar a Dios en plenitud, vamos a tener más lucha, pero está la victoria asegurada. Amén. Dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Nos dice lo siguiente. 3:12. 2 de Timoteo. Tengo que pasar antes. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer? Persecución. Usted sabe que tenemos que darle gloria al Señor, ¿no? Disfrute de este tiempo de comunión. Disfrute de este tiempo que usted puede salir de su casa y venir y congregarse. Disfrútelo. 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 Disfrute de adorar juntos en el Señor. Disfrute que un club nos da la posibilidad de abrir las puertas y poder predicar el Evangelio de Jesucristo. En Inglaterra, una mujer, por estar orando por otra persona que vivía en una casa, la tomó la policía y le preguntaron, hicieron una denuncia porque la ven acá parada usted. Y ella dijo, solamente estoy orando. Pero dice la persona que usted la está perturbando con su oración. Se la llevaron presa. Interesante. Pero la Biblia dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a ser perseguidos. Y vaya que si somos perseguidos. Nuestras amistades no nos entienden. ¿Sus amigos nos entienden? Mis amigos, entre comillas, ¿no? Los que están alrededor, no te entienden. No te entienden, ¿sí o no? No te entienden. Che, vas a ir a la reunión otra vez, los domingos que disfrutando con tu familia, vas a la iglesia.
No te entienden. Y eso es parte de una persecución que se nos da y que muchas veces hiere y lastima nuestro corazón. Pero en medio de todo esto, el Señor prometió su paz. En medio de las tribulaciones, Dios nos garantiza su paz. Juan capítulo 16, verso 33. Seguimos avanzando, nos dice allí Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrían aflicción, pero confiad, yo he vencido. Tenemos la certeza. Segundo punto, ¿cómo era el segundo punto que me olvidé? Cara de Dios, no vuelvas atrás. Aún en las luchas, en las dificultades y en las pruebas, seguí adelante. No te detengas. Hay una meta. Estos días el Señor nos viene hablando muy fuerte. Hablaba con mi esposa y le decía, no tan solo tenemos que arrancar la carrera, no tan solo sirven 40, 50, 60 años en el Evangelio. Le decía a mi esposa, nosotros tenemos que terminar la carrera. Y con cuánto dolor a veces vemos hombres de parte de Dios que han comenzado su carrera de una forma espectacular. Este jueves fuimos a visitar un lugar que era un museo donde la gloria de Dios se movía de una forma extraordinaria. Un hombre que llenó como era el Superdomo, un hombre con palabra de ciencia, 33 exploradoras tuvo en un solo día. No estoy hablando del evangelista Carlos Anacón y no voy a dar su nombre. Un hombre de Dios, hermanos, impresionante, que fue un movimiento antes de que viniera Claudio Freixo a Mar del Plata. Hoy poco se sabe de él. Desapareció. Encontraron que tenía otra familia en otra ciudad. No importa lo que corras, cuánto corras, cuántos kilómetros, tenés que llegar a la meta. No vuelvas atrás. Tercero, nos habla sobre la cara del buey. Y esto nos habla que tenemos que revestirnos de humildad. Revestirnos de humildad. Aceptar que hemos sido llamados a servir. No hemos sido llamados a que nos sirvan, sino que hemos sido llamados a servir. Y es uno de los principios espirituales en los cuales, o caracteres indudablemente especiales que no debemos olvidar, de que hemos nosotros venido a servir. No hemos venido a ser servidos. El Señor supo decir a sus discípulos, che, ¿quién es el mayor entre ustedes? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y Jesús, y claro, todos los discípulos habrán dicho, sí, Señor, el mayor es el que se sirve. El mayor es el que se sienta a la mesa. ¿Sí o no? Cuando usted va a un restaurante, ¿qué hace? ¿Se sirve solo o no? ¿Sí? Igual que no lo atiendan bien. ¿Sí o no? Viste que hay mozos y mozos, ¿no? ¿Sí o no? Hay mozos que te sirven y hay mozos que juegan al sapo. ¿Sí o no? Y cuando vos te atienden mal, ¿qué pasa? Jesús vino a dar vuelta a eso. Jesús vino a dar vuelta y a mostrarnos lo que significa la cultura de Jesús. Dijo, muchachos, en ustedes está que el que se sienta a la mesa es más importante. Mas yo vengo a decirles que aquel que sirve es más grande. No debemos olvidar este principio del buey. Debemos revestirnos de humildad. En el libro de Juan, capítulo 13, Juan capítulo 13, verso 13, nos dice lo siguiente. Dice
Dice la palabra del Señor, capítulo 13, verso 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, dice, se la ciñó. Luego puso agua en un levillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos, dice, con la toalla con que estaba sentado. El Hijo del Hombre, aquel que dejó la gloria del unigénito, tomando forma de hombre, haciéndose forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice, hermano. Y yo digo, Señor, ¿qué me querés hablar? Él tenía un manto. Era su indumentaria sacerdotal. Denotaba que él era diferente. Su manto no era cualquier manto. Y él dice que se despojó de esa gloria. Algunos dicen, teólogos dicen que el manto nos habla de humildad, nos habla de misericordia, nos habla de perdón. Pero él dice que, y digo, cuando yo estaba meditando sobre esto, digo, Señor, ¿por qué pones que se quitó el manto? Si él podría haberse arrodillado directamente, ¿por qué la palabra? Porque él se despojó y tomó esa forma de siervo, de humildad, para poder limpiar los pies de sus discípulos. Y no se los limpió solamente a Juan, no se los limpió solamente a Pedro, no se los limpió, hermano, al discípulo amado, se los limpió nada más y nada menos que a Judas. Y él sabía que lo iba a entregar. Sin embargo, la humildad de Jesús, planteada en este carácter, nos muestra que aún limpió los pies de sus enemigos. Limpió los pies de aquel que lo iba a traicionar. Y por un momento me detuve y recordé mi vida pasada. Y recordé que él en un momento de la historia de mi vida se sacó el manto y me limpió los pies, sabiendo que yo lo iba a traicionar. ¿Cuántas veces el Señor vino a golpear la puerta de mi corazón? ¿Cuántas veces el Señor quiso limpiar mis pies? Y yo le dije al Señor, no, todavía no es el tiempo. Sin embargo, su amor y su vida se manifestó a mi vida para reconocerme como Señor y Salvador. En el libro de Juan, si usted se quedó ahí, verso 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que yo hice? Vosotros me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es la figura de limpiarle los pies al otro? Yo no te pido que vengas en esta mañana con la mano, pero lavar los pies significa usar misericordia. Usar misericordia. Jesús en ese momento, cuando le estaba limpiando los pies a Judas, pudo haber dicho, que yo le estoy lavando los pies, sin vergüenza, me va a traicionar. Sin embargo, cayó en el mundo. Y nosotros muchas veces tenemos que aprender a limpiar los pies y amar a aquellos que realmente necesitan misericordia. Amén. Entonces, el punto 3 nos habla sobre la cara de buey. Se despojó de su manto, tomó el vestido de siervo. El manto representaba amor, justicia, protección, alegría, adoración, misericordia. Si queremos buscar en Filipenses capítulo 2, verso 5, verso 8, nos da
un coronario de todo lo que significa y lo que representa la humildad de Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir que también estuvo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No te aferres. ¿Viste que los hombres somos de aferrarnos a las cosas? ¿Sí o no? Somos. Hay una historia que dice que había uno que se había aferrado a su credencial. Un hombre que había servido a Dios y bueno, y él tenía una credencial, ¿no? Era uno de estos inspectores. Y él dice que donde iba, primero entraba al negocio y le mostraba la credencial. Dice, yo soy inspector general, y le mostraba ahí la credencial. Y en el lugar donde iba, lo primero que chapeaba, dice, era como un título honorífico, y le dice, acá está, yo soy la credencial. Y un día lo mandaron a un pueblo. A estas pulperías, ¿viste? Lo mandaron allá. Claro, el que mostraba la chapa decía, ella aferraba ahí a su título, yo soy. Y les mostraba. Y lo mandaron a la pulpería, al fondo. Y cuando llegó, lo primero que hizo es mostrarle ahí la credencial. Y el paisano no entendía nada. ¿Qué va a entender de credencial si apenas sabía hablar y leer por dentro? Y entonces el hombre de la pulpería le dijo, bueno, dice, controle todo lo que tenga que controlar, pero por esta puerta, por favor, no me pase. Esta puerta, no, controle todo lo que usted quiera, pero mire que yo tengo la credencial, ¿eh? Y entonces le dijo, bueno, usted desarme, mire, observe, mire los libros tenía pobre hombre, pero por esta puerta, por favor, no me pase. Claro, viste, cuando te dicen algo así, lo primero que querés hacer es que pasar por la puerta. Y este que tenía la credencial y que se la pasaba al paisano por la cara continuamente, no aguantó más. ¿Y qué hizo? ¿Qué piensa usted que hizo? Pasó por la puerta. Cuando pasa por la puerta, se empieza a escuchar gritos del otro lado. Y empieza a escuchar socorro, auxilio, deténganlo. Y el paisano riéndose y escuchando lo que pasaba detrás de la puerta. Y gritaba, el inspector dice, por favor, dice, vengan mi auxilio. Y resulta que el paisano abre la puerta y comienza a ver que el inspector está corriendo de un lado para el otro porque el toro comenzó a perseguirlo. Claro, tenía un animal ahí atrás y él dijo, no pase. Y este dijo, yo tengo, como cosa que aferrarse. No, yo tengo una credencial. Y él estaba corriendo de un lado para el otro. ¿Sabe lo que le dijo el paisano? Mostrarle la credencial. Mostrarle la credencial ahora. Qué interesante. Porque a veces nos aferramos a esas cosas. Yo soy. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo soy. Me aferro a las cosas de la tierra, me aferro a las cosas de este sistema o de este mundo, me aferro a mi condición. Yo soy el pastor. Yo soy el encargado de
el área de mantenimiento. ¿Sí o no? No pasa nada. O sea que a veces no hace falta tantos títulos, sino que lo que hay en nuestro corazón. Podés estar encargado de ordenar las bancas, pero si mi corazón está lleno de orgullo, me voy a aferrar al título, nadie me toque las bancas. Yo lo hago porque soy hincha de la aclaro. Punto 4, y ya estamos terminando. Y el cuarto punto nos habla sobre la cara de águila que nos habló Juan, ¿se acuerdan? Dice Colosenses capítulo 3, versos 1 al 2, y nos enseña cara de águila no mirar las cosas de este mundo, sino de las que están arriba. No mires, no te detengas mirando las cosas de este mundo. No te detengas mirando las cosas de este sistema, porque no hay una respuesta y no hay una solución. La iglesia está llamada a mirar las cosas de arriba. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Amén. La cara de águila nos habla de esto, hermanos. Nos habla de una mente diferente. Alguien dijo, ¿qué tenemos? ¿Mente de águila o mente de gallina? ¿Visión de gallina o visión de águila? ¿Cuál es tu visión? La gallina siempre picotea y mira hacia abajo. ¿Sabía usted? Siempre está con su mirada centrada hacia abajo. Yo nunca he visto una gallina mirando para arriba. Siempre la he visto con su visión en la propia necesidad de comer. Mas el águila tiene una visión totalmente diferente. Revisando un poco el águila, dice que es el ave que más alto llega. Su visión, la visión del águila es tan perfecta que ella puede estar en el risco más alto y detectar en la tierra lo más pequeño. Y esto nos está hablando la palabra del Señor, que nuestra visión tiene que ser una visión totalmente diferente, que no tenemos que acostumbrarnos a mirar las cosas de este sistema. No le estoy pidiendo que usted salga del sistema, no, porque mientras que estemos acá vamos a estar. Lo que sí le digo y le advierto, hermanos, que usted pueda ver las cosas desde otro plano espiritual. El apóstol Pablo nos enseña en la Escritura que él no miraba las cosas de abajo. Él había tenido una revelación increíble, llegó al tercer cielo. Dice, yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, no sé cómo fue, pero vi cosas que realmente no las puedo explicar. Y nos está hablando de que él llegó a un plano espiritual que ahora estaba haciendo una observación y su vida estaba marchando con una visión totalmente diferente. Por eso podemos decir que el apóstol Pablo dice continuamente, gócense en el Señor, siempre gócense en un hombre que fue golpeado, que algunos historiadores dicen que perdió la vista por causa de los golpes, de los azotes recibidos. Pero él decía, gócense. Pablo supo decir, sé vivir en toda circunstancia, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza. O sea que los vaivenes eran como la bolsa de Nueva York, iban así, subían, o la bolsa de Argentina, subían y bajaban la vida del apóstol Pablo. Pero él supo decir, muchachos, mi vida fue así, pero todo lo he podido en Cristo porque Él me ha fortalecido. No mirar las cosas de la tierra, sino tener una mirada de las cosas de arriba, cosas celestiales. No enredarnos en afanarnos de este mundo. Dios ha diseñado a la iglesia para estar sobre
Dios tiene preparado para este tiempo algo especial. No te detengas en ver las cosas de abajo, porque si te detenés a ver lo de abajo te vas a perder lo que el Señor tiene preparado para tu vida y para mi vida. No te detengas, no pierdas el tiempo. Busca al Señor, depende del Señor. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, nos dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Antes bien, dice la palabra del Señor, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, dice, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Y eso es para vos. Decir al que tenés a tu lado, Dios tiene preparado esto para tu vida. No lo desperdicies, no se lo tires a los cerdos. Dios lo tiene preparado para la iglesia de este tiempo. En el libro de Isaías, verso 58, o capítulo, no se lo pierdan. Capítulo 58, verso 14, nos dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a conocer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Termino con esta ilustración. Había un rey con mucho dinero. Era rey. Y alguien dice que otro rey de otro estado vino, se acercó a él y le regaló un águila. El tema es que el águila, cuando el rey la vio, el regalo, la puso en el corral. Cuando era pichón, la puso en el corral de las gallinas. Interesante. Pasó el tiempo, claro. El águila creció, la gallinita quedó ahí. Alguien vino y le dijo al rey: rey, ¿vos sabés lo que tenés ahí? Y le decía: una gallina. No, esa no es una gallina, es un águila. Y esa águila, dice, no ha sido criada para que esté ahí, sino que ha sido para que ella se desarrolle y vuele. Entonces eso golpeó el corazón del rey y dijo: ¿cómo que yo tenía un águila y no vuela? Y entonces llamó a todos los encantadores, llamó a todos los veterinarios, llamó a todas las personas que pudieran hacer que su águila realmente pudiera desarrollarse y volar. Vino uno, no lo logró. Vino otro, la tiró arriba, casi me la mata el águila, porque no agarraba vuelo. Vino otro, le daba pastillas. Vino otro y le decía: vamos, vuela. Y el águila, hasta que vino un viejito de ahí y subió al águila y la puso en un palo de un árbol. Y el rey dice que cuando lo miró al viejito, dice: ¿cómo puede ser? Dice: este hizo un método, este hizo otro método, este me está tomando el pelo. Se me va a matar el águila. Lo que hizo fue el viejito ponerla en un palo. ¿Y sabes cuál fue la clave? Que ese hombre, que para muchos no tenía sabiduría, dice que agarró el palo donde estaba asentada, estaba parada el águila, la rompió. Y cuando la quebró, desplegó sus alas y comenzó a volar. A veces nosotros nos pasa que todavía no podemos echar alas, ¿cierto? Porque todavía estamos arraigados al palo. Todavía estamos arraigados a nuestras costumbres, a nuestras cosas. Estamos
parado en el palo de nuestro carácter, que Dios no puede cambiar, que no lo va a cambiar. Yo soy así. Pero esta lección que yo quise traerte en esta mañana, o lo que Dios puso en mi corazón, es: el Espíritu Santo quiere fomentar en vos y en mí su carácter. El Espíritu Santo está interesado en vos y en mí, en cambiar nuestro carácter. En esta mañana, el Señor quiere romper tu rama para que puedas echarte a volar y comenzar a desarrollar tu vida como esa águila. No mirando siempre para abajo, mirando los problemas, mirando las dificultades. Yo te conté la historia, ¿no? De alguien que una vez en mi trabajo me dijo: Gustavo, nunca te detengas en pequeñeces. Y yo me quedaba mirando. Era un hombre grande, ropa de trabajo, lleno de canas, los zapatos estaban rotos, se venía en un Renault 12. Siempre me acuerdo que el Renault 12 venía así cargado de bolsas de cemento, ladrillos. Y venía y me decía: Gustavo, nunca te detengas en pequeñeces. Pasaron los años, me perdí. Viste cómo son los clientes, a veces vienen y pasaron 2 o 3 años. Estaciona en la puerta del negocio un auto negro, un Mercedes-Benz, empezaba en una punta y terminaba en la otra. ¡Wow! Digo, ¿quién bajará de ahí? ¿Sabés quién era? Aquel que me había enseñado: nunca te detengas en pequeñeces. Más ahora que tenemos a Cristo, nunca te detengas en las pequeñeces. Elevate a las alturas, porque el Señor te quiere dar el carácter ciertamente de un león, te quiere dar el carácter de un hombre, te quiere dar el carácter de un pueblo y te quiere dar el carácter de una águila. No te pierdas ninguna de estas 4